Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün están en el centro de una inesperada tormenta emocional durante sus vacaciones en las paradisíacas Islas Maldivas. Una escapada romántica que prometía ser inolvidable por su belleza, terminó siéndolo por un inesperado y explosivo encuentro. Y todo ocurrió en el mismo hotel de lujo frente al mar turquesa. Engin y Tuba, quienes en los últimos meses han sido el centro de rumores sobre una posible relación sentimental, decidieron alejarse de las cámaras y el frenesí de Estambul para disfrutar de unos días de descanso juntos. Según testigos del hotel, la pareja fue vista llegando tomada de la mano, con sonrisas cómplices y una evidente conexión. Todo parecía perfecto hasta que una figura del pasado de Engin apareció en escena. La sorpresa fue total cuando, según fuentes confiables, Cansu Dere, expareja de Engin Akyurek, fue vista registrándose en el mismo hotel, a solo unos metros de la suite privada que compartían Engin y Tuba. Lo que inicialmente parecía una coincidencia se transformó rápidamente en una situación tensa y cargada de emociones. Tuba, al verla, quedó impactada. Testigos aseguran que su rostro se transformó y que de inmediato comenzó a cuestionar a Engin en voz alta, visiblemente afectada. Una fuente del hotel comentó, Tuba comenzó a alzar la voz, preguntándole a Engin por qué no le había dicho que Cansu también estaría allí. Parecía fuera de sí. No puedo creer que esto esté pasando. Y justo aquí, en nuestro viaje, habría exclamado Tuba, mientras abandonaba apresuradamente el área de la piscina del hotel. Engin, por su parte, intentó calmar la situación. Tuba, te juro que no tenía idea. Esto es una coincidencia. Yo no tengo ningún contacto con ella desde hace años, habría dicho, pero sus palabras parecían no surtir efecto. La tensión fue tal que Tuba, según personas cercanas al personal del hotel, terminó encerrándose en su habitación por varias horas, cancelando las actividades planeadas para ese día. Algunos turistas comentaron haber escuchado gritos y sollozos provenientes de su suite. Fue una escena muy emocional. Se notaba que estaba profundamente afectada, comentó una fuente anónima. El equipo de seguridad del hotel tuvo que intervenir discretamente para evitar que los paparazzi, alertados por el escándalo, captaran imágenes de Tuba en ese estado. Además, se aumentó la seguridad para proteger la privacidad de todos los involucrados. Mientras tanto, Cansu Dere, quien aparentemente viajaba sola, fue vista en varias ocasiones caminando por la playa, sin hacer comentarios a la prensa y manteniendo una actitud distante. Sin embargo, su presencia fue suficiente para encender una chispa que habría hecho tambalear la confianza entre Engin y Tuba. La noche cayó sobre las Islas Maldivas, pero el ambiente en el lujoso hotel estaba lejos de ser pacífico. La tensión entre Engin y Tuba se había tornado palpable, tanto que el personal del hotel decidió reforzar las medidas de discreción para evitar que la situación se saliera de control. Los rumores comenzaron a circular entre los huéspedes, muchos de los cuales reconocieron a los famosos actores turcos. Al día siguiente, Tuba apareció en el restaurante del hotel con gafas oscuras y semblante serio. A pesar de los intentos de Engin por reconciliarse, ella evitaba cualquier tipo de contacto visual. Aparentemente, había pasado la noche sin dormir. Testigos aseguran que se limitó a pedir un café, mientras revisaba su teléfono sin cesar. Engin, por su parte, hizo varios intentos de hablar con ella en privado. Según una camarera del lugar, él la abordó con una flor silvestre recogida en el jardín del hotel, pero Tuba simplemente se levantó de la mesa y se retiró sin decir una palabra. Parecía devastado, dijo la empleada, él solo se quedó allí, con la flor en la mano. Mientras tanto, la presencia de Cansu seguía causando incomodidad. Aunque no se dirigió directamente a la pareja, fue vista en varias oportunidades cerca de las zonas comunes del hotel, lo cual alimentó aún más las teorías de que su aparición no había sido del todo accidental. Algunos especularon que su llegada habría sido informada por terceros con la intención de causar fricción entre Engin y Tuba.
Una fuente cercana a la producción de una antigua serie en la que los tres participaron reveló que, aunque la relación entre Kansu y Enjin terminó hace años, nunca se resolvieron del todo los sentimientos que quedaron entre ellos. Hubo muchas emociones reprimidas y al parecer aún quedan heridas abiertas. Con el paso de los días, la situación no mejoró. Tuba comenzó a pasar más tiempo sola o en compañía de una amiga que, según informes, viajó desde Turquía para apoyarla emocionalmente. Las actividades románticas planeadas por la pareja, como cenas privadas frente al mar y excursiones en yate, fueron canceladas. La administración del hotel, alarmada por el impacto que este drama estaba causando entre los demás huéspedes, ofreció cambiar a Kansu a otra propiedad del mismo grupo hotelero, pero ella declinó la oferta. Su respuesta fue clara: tengo tanto derecho a estar aquí como cualquiera. En redes sociales, los fans de la pareja no tardaron en reaccionar. Los hashtags #TeanTuba y #Enjin culpable se volvieron tendencia, mientras algunos seguidores defendían a Enjin argumentando que todo había sido una coincidencia desafortunada. Otros, en cambio, criticaban su falta de transparencia, señalando que debería haber anticipado que una figura del pasado podría alterar su presente. La presión mediática fue tal que el equipo de representación de ambos actores se vio obligado a emitir comunicados. El de Tuba simplemente pedía respeto a su privacidad, mientras que el de Enjin aseguraba que los rumores eran infundados y que no existía ningún tipo de vínculo actual con la señora Dere. Sin embargo, la verdad seguía siendo un misterio. ¿Fue realmente una coincidencia? ¿O alguien deliberadamente provocó este encuentro para hacer estallar una relación que apenas comenzaba a consolidarse? El día antes de su regreso a Turquía, Tuba fue vista en la playa durante el atardecer. Llevaba un vestido blanco y caminaba descalza por la orilla, aparentemente en busca de paz. Enjin la observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Un testigo dijo: fue una imagen melancólica, como de una película. Ella miraba al horizonte, como si intentara encontrar respuestas en el mar. Esa misma noche, ambos abandonaron el hotel por separado. Enjin fue el primero en abordar el vuelo privado que los había llevado a las islas, mientras que Tuba partió horas después, acompañada de su amiga y sin emitir palabra alguna a los medios que esperaban en el aeropuerto. Al volver a Estambul, la situación continuó siendo incierta. Las agendas laborales de ambos estaban repletas, pero fuentes cercanas afirmaron que habían decidido tomarse un tiempo separados. No se trata de una ruptura oficial, pero están tomando distancia para aclarar sus sentimientos, comentó un allegado al actor. Los fanáticos, mientras tanto, continúan esperando una señal, una publicación, una fotografía que les diga si el amor entre Enjin y Tuba podrá superar esta inesperada tormenta del pasado. ¿Será este solo un tropiezo en una historia de amor prometedora, o el fin de un romance que muchos ya consideraban de cuento de hadas? No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia. Y cuéntenme en los comentarios, ¿creen que fue una simple coincidencia o algo más planeado? Hasta el próximo video.